La lluvia caía con una furia que parecía contener todos los secretos del mundo. Cada gota golpeaba el asfalto como si intentara borrar las huellas de lo que estaba a punto de ocurrir. Frente a mí, el viejo galpón abandonado temblaba con el viento, su estructura oxidada gimiendo como si advirtiera que algo dentro no debía ser descubierto. Respiré hondo. Sentí el aire frío colarse en mis pulmones y supe que, después de cruzar esa puerta, nada volvería a ser igual. Mi nombre es Adrián Calmet, tengo 17 años y llevo la mitad de mi vida buscando respuestas que nadie quiso darme. Durante años intenté convencerme de que lo que le sucedió a Isabela, mi novia, había sido un accidente, una desaparición sin explicación, uno de esos casos que simplemente se pierden entre archivos polvorientos y funcionarios indiferentes. Pero algo, en lo más profundo de mi pecho, me repetía que la verdad seguía esperándome, oculta, inmóvil, como si me observara desde la oscuridad. Esa noche, cuando el trueno iluminó el galpón, recordé el olor a vainilla que solía dejar Isabela en cada habitación, su risa clara, su manera de convertir cualquier día gris en una promesa. Sentí un nudo en la garganta, no solo de tristeza, sino de temor, porque presentía que lo que iba a encontrar no iba a traerme paz, sino todo lo contrario. Crecí en un pequeño pueblo del sur, un lugar donde las calles eran de tierra y las casas parecían detenidas en el tiempo. Mi madre, una mujer de carácter fuerte, trabajaba en la panadería del barrio. Y mi padre, bueno, él nunca fue parte de la historia. Apenas conservo una fotografía en blanco y negro, donde aparece con una sonrisa rígida y una mirada distante. De niño solía pasar las tardes con mi hermano mayor, Elías, un muchacho inquieto, impulsivo, siempre buscando maneras de salirse con la suya. Él era quien me enseñó a no confiar fácilmente, a desconfiar incluso de los que decían amarte. Crecí en medio de ese consejo, aprendiendo a mantener los secretos y a observar los silencios. Fue en ese pueblo donde conocí a Isabela. Yo tenía 17 y ella 16. Recuerdo que la primera vez que la vi estaba en la plaza central, vendiendo pulseras hechas a mano. Tenía el cabello oscuro, largo y una mirada que mezclaba inocencia con una madurez que me descolocaba. Me acerqué a hablarle, y desde ese día no hubo uno solo en que no quisiera verla. Pasaron los años, y mientras todos seguían caminos distintos, nosotros planeábamos escapar de aquel lugar. Ella soñaba con estudiar arte en la ciudad, mientras yo quería dedicarme a la fotografía. Nos juramos que nada ni nadie nos separaría, pero el destino, como una sombra paciente, comenzó a mostrar su verdadero rostro. Las primeras señales fueron sutiles. Isabela empezó a recibir mensajes anónimos, notas dejadas bajo la puerta, palabras que parecían advertencias o amenazas veladas. Cuando se lo conté a Elías, me miró con esa sonrisa que nunca me gustó. A veces las personas desaparecen por razones que no conviene preguntar, dijo, antes de cambiar de tema. Esa frase se me quedó grabada como una espina. Con el tiempo, los rumores crecieron. Algunos decían que Isabela tenía un admirador oculto. Otros aseguraban que mi hermano sabía más de lo que aparentaba. Yo intenté no creerlo, pero algo en su comportamiento me inquietaba. Empezó a distanciarse, a desaparecer por noches enteras, a regresar con la ropa manchada de tierra
y un olor extraño, una mezcla de humo y humedad. Una tarde, todo cambió. Era octubre, el cielo estaba nublado y el viento arrastraba hojas secas por el camino. Fui a buscar a Isabela a su casa, pero no estaba. Su madre me dijo que había salido al mercado y no había regresado. Pasaron las horas, luego los días, y jamás volvió. Los policías dijeron que se trataba de una desaparición común, que probablemente se había marchado por voluntad propia. Nadie investigó más, pero yo sabía que algo no cuadraba. Revisé los alrededores, hablé con vecinos, recorrí los campos, los bosques, los ríos. Encontré solo un pañuelo suyo, enterrado en el barro junto a la carretera, con una mancha oscura imposible de identificar. Durante años, ese pañuelo fue lo único que conservé de ella. Hasta que un día, una llamada anónima lo cambió todo. Una voz ronca, distorsionada, me dijo: «Si quieres saber la verdad, regresa al pueblo. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas». Al principio pensé que era una broma cruel, pero el tono de esa voz tenía algo familiar. Empaqué mis cosas y regresé, decidido a enfrentar los fantasmas que nunca se habían ido. Cuando llegué, todo seguía igual. Las calles polvorientas, el olor a pan recién horneado de la tienda de mi madre y la vieja casa donde crecí, cubierta de hiedra y recuerdos. Pero algo había cambiado en el ambiente. Una tensión invisible, como si el pueblo respirara con dificultad. Esa frase fue la confirmación que necesitaba. Empecé a seguirlo en secreto, observando sus movimientos. Cada noche, tomaba su viejo camión y se internaba por el camino que llevaba al norte, donde solo había campos abandonados y un galpón que había pertenecido a mi abuelo. Durante días lo seguí, hasta que una noche lo vi entrar y salir cargando algo envuelto en una manta. Me escondí detrás de unos arbustos, el corazón latiendo tan fuerte que sentí que iba a delatarme. Cuando el motor del camión se alejó, supe que había llegado el momento. Tomé una linterna, caminé bajo la lluvia y me acerqué al galpón. La puerta estaba oxidada, pero cedió con un chirrido que se me grabó en los nervios. Adentro, el olor a humedad era sofocante. El haz de la linterna iluminó viejas herramientas, cajas rotas y telarañas que parecían tejer un velo sobre el pasado. Entonces, lo vi. En el suelo, parcialmente cubierto por tierra, había un colgante de plata. Lo reconocí de inmediato. Era el que yo mismo le había regalado a Isabela en su cumpleaños. El aire se volvió más pesado. Las sombras parecían moverse con vida propia. Y fue en ese instante, bajo el sonido incesante de la lluvia golpeando el techo, cuando supe que no estaba solo. Una figura se movió al fondo del galpón. «¿Adrián?», susurró una voz débil, quebrada, pero inconfundible. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Esa voz era la de Isabela. Por un instante, creí que estaba perdiendo la razón. La voz de Isabela era tan real, tan cercana, que me estremecí. La linterna temblaba en mi mano, lanzando destellos erráticos que apenas lograban atravesar la oscuridad. El sonido de la lluvia afuera se mezclaba con mi respiración agitada. «¿Isabela?», murmuré, avanzando con cautela. La silueta se movió entre las sombras, y cuando el haz de luz la alcanzó, mi corazón se detuvo. Era ella.
Su rostro estaba pálido, su cabello más corto, sus ojos vacilantes, como si hubieran visto demasiado. Por un momento, el tiempo se detuvo. Sentí una mezcla de alivio, incredulidad y miedo. Corrí hacia ella, pero retrocedió unos pasos, levantando las manos como si temiera algo. Su voz tembló al pronunciar mi nombre de nuevo. No debiste venir, Adrián, no aún. El tono de sus palabras era extraño, lleno de un miedo que no comprendía. Quise abrazarla, pero ella esquivó el gesto, mirando hacia la puerta, nerviosa, como si esperara que alguien más entrara. ¿Qué te hicieron?, pregunté con un nudo en la garganta. Ella negó con la cabeza, los ojos cristalinos. No preguntes. No aquí. Nos están escuchando. Esa frase me heló. Giré la linterna en todas direcciones, buscando algún indicio de lo que temía. Cámaras, micrófonos, alguien escondido. Pero no vi nada. Solo el eco del viento colándose por las grietas. Isabela me tomó de la mano y tiró de mí hacia una esquina del galpón. Allí, detrás de una vieja mesa cubierta por una lona, se abría una compuerta de madera en el suelo. «Ahí abajo», susurró. «Ahí comenzó todo». El aire parecía espesarse. Miré la compuerta, dudando. «¿Qué hay ahí, Isabela?». Ella se limitó a responder. «La verdad. Bajamos con cuidado por una escalera de hierro oxidado. Cada peldaño crujía bajo nuestros pies. Al llegar al fondo, el olor a humedad era aún más intenso, mezclado con algo metálico y rancio. Iluminé el lugar. Paredes de piedra, una mesa con objetos cubiertos de polvo, papeles esparcidos, viejas fotografías clavadas con alfileres. Tomé una de las fotos. Era Isabela, pero no en el presente, sino en distintas etapas, en distintos lugares del pueblo. Al fondo de varias imágenes se veía una figura borrosa. Mi hermano Elías. Sentí un golpe de realidad. No quería creerlo, pero todo encajaba. Los mensajes, su silencio, las noches en que desaparecía sin explicación. ¿Él te hizo esto?, pregunté con voz rota. Isabela guardó silencio. Su mirada se perdió en el suelo. Luego asintió lentamente. No solo él. Esa respuesta me desconcertó. Antes de que pudiera insistir, escuché pasos arriba. Alguien había entrado al galpón. El sonido del metal al caer contra el suelo me hizo reaccionar. Apagué la linterna y tomé a Isabela del brazo. El ruido se acercaba. Reconocí la respiración de Elías antes de verlo. Su sombra se proyectó en el borde de la escalera. «Sabía que volverías», dijo con calma, como si lo hubiera estado esperando toda mi vida. «No podías dejar las cosas así, ¿verdad, hermano?». La rabia me recorrió el cuerpo, pero el miedo me mantuvo inmóvil. Isabela se escondió detrás de mí, temblando. «¿Qué hiciste con ella?», pregunté. Él bajó lentamente los escalones, con una linterna en una mano y un viejo martillo en la otra. Su voz sonaba tranquila, casi paternal. «Lo que debía hacerse», contestó. Ella sabía demasiado. Todos sabían demasiado. Su mirada era la de alguien que había cruzado una línea sin retorno. Retrocedí un paso, tratando de mantener la calma. «¿Por qué, Elías? ¿Qué te llevó a hacer esto?»,
Porque tú nunca entendiste lo que hay detrás de esta familia, replicó. Mamá siempre te protegió de todo, pero a mí me mostró la verdad. Ese galpón, Adrián, era de nuestro abuelo, ¿lo recuerdas? Aquí se guardaban cosas que nadie debía ver, negocios sucios, pactos, nombres. Y ella, dijo señalando a Isabela, lo descubrió. El eco de sus palabras resonó como una sentencia. Isabela se aferró a mi brazo, susurrando algo que apenas pude oír. No fue solo él. Había más. Entonces lo comprendí. Mi familia entera estaba involucrada. Elías no actuó solo. De pronto, un trueno estremeció la tierra. En ese instante, la tensión se rompió. Aproveché su distracción para empujarlo y tomar a Isabela. Corrimos hacia la escalera, subiendo a ciegas, mientras los gritos de mi hermano resonaban detrás de nosotros. Al salir, la lluvia nos golpeó con fuerza. El viento levantaba polvo y hojas, y el cielo parecía desgarrarse. Corrimos entre los campos sin mirar atrás, hasta refugiarnos en la vieja estación de tren abandonada. Allí, empapados y exhaustos, Isabela rompió en llanto. La abracé, temiendo que desapareciera otra vez. «Cuéntame todo», le pedí. «No importa lo que sea». Ella respiró hondo y empezó a hablar. Su voz era un susurro, temblorosa, pero cada palabra era un golpe directo al corazón. Me contó que aquella tarde, años atrás, había seguido a Elías por curiosidad, al notar su extraño comportamiento. Lo vio reunirse con 2 hombres que cargaban cajas al galpón. Al acercarse, escuchó que hablaban de documentos y de dinero. Cuando intentó marcharse, la descubrieron. La retuvieron por días, intentando obligarla a guardar silencio. Pero cuando uno de ellos quiso deshacerse de ella, Elías se interpuso. Logró que la dejaran con vida, pero la obligó a desaparecer. La mantuvo escondida, primero en una cabaña lejana, luego bajo vigilancia constante. Le hizo creer que si regresaba, todos pagaríamos las consecuencias. Él me dijo que tú jamás podrías saber la verdad, confesó entre lágrimas. Que si lo hacías, algo peor vendría detrás. No sabía qué era eso peor, pero las palabras me helaron la sangre. La abracé con fuerza, pero en ese momento escuchamos el motor de un vehículo aproximarse. La silueta de un camión se perfiló entre la lluvia. Era Elías. Venía hacia nosotros. «No hay tiempo», dije, tomando su mano. «Tenemos que irnos». Corrimos entre la maleza, esquivando ramas, hundiéndonos en el barro. Atrás, los faros del camión nos seguían como 2 ojos encendidos. Entonces, el vehículo se detuvo. Un haz de luz nos apuntó, y la voz de Elías resonó en la noche, grave y firme. «Adrián, no entiendes lo que estás haciendo». Me giré, con el corazón en la garganta. «Lo único que entiendo es que la hiciste sufrir». Él guardó silencio por un momento, y luego pronunció algo que me dejó paralizado. «No fui yo quien empezó esto. Fue mamá». Esa frase me golpeó como una descarga eléctrica. Mi madre, la mujer que me crió, que me enseñó a trabajar,
que siempre me dijo que la verdad era el valor más alto, ¿podía estar involucrada? Elías dio un paso adelante, empapado, con la linterna iluminando su rostro desencajado. Ella sabía lo del dinero, los nombres, los documentos. Isabela se cruzó en su camino, y cuando intenté detenerla, fue mamá quien ordenó que la ocultaran. Yo solo la protegí. Quise gritar, pero las palabras no salieron. Isabela, detrás de mí, sollozaba sin fuerzas. Elías bajó la mirada. Ya es tarde para todos, hermano. Lo que ella descubrió no se puede borrar. En ese momento, un ruido detrás de nosotros me hizo girar. Alguien más estaba allí, una sombra que se movía entre la lluvia, demasiado conocida. Era mi madre. Su rostro, empapado, no mostraba culpa ni sorpresa, solo una calma inquietante. «Hijo», dijo con voz serena, «deja las cosas como están. No entiendes lo que está en juego». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra, y fue entonces, bajo la lluvia, frente a esas dos figuras que marcaron mi vida, cuando entendí que mi búsqueda de justicia estaba a punto de convertirse en algo mucho más oscuro. La lluvia seguía cayendo con una intensidad que parecía limpiar el mundo, aunque lo que yo sentía dentro no podía purificarse. Frente a mí estaban mi madre y mi hermano, con la mirada fija, con los labios apretados, y una tensión que cortaba el aire como un hilo afilado. Isabela se aferraba a mi brazo, temblando. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el golpe del agua y el crujido de las ramas movidas por el viento. Mi madre dio un paso al frente. Bajo la tenue luz del camión, su rostro mostraba algo que nunca antes había visto en ella: resignación. «Adrián», dijo en voz baja, «si supieras todo lo que hicimos, fue por protegerte». «¿Protegerme?», repliqué con rabia contenida. ¿Ocultando a Isabela? ¿De qué me estaban protegiendo? Sus ojos brillaron con lágrimas que no se atrevió a soltar. «De la gente que todavía está ahí afuera, observándonos. De los hombres que destruyeron a tu abuelo, que convirtieron nuestra familia en su herramienta». Elías solo obedecía. Mi hermano bajó la mirada, como si aquellas palabras le quemaran por dentro. «Ella descubrió los documentos», continuó mi madre, señalando a Isabela. «Si esos papeles salían a la luz, nos habrían eliminado a todos. Yo hice lo que debía». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La lluvia era ahora un coro furioso, ensordecedor. «¿Lo que debía?», grité, la voz quebrada. «La desaparecieron. A la única persona que amé». Ella me observó con una calma inquietante. «La mantuvimos con vida. Eso fue más de lo que hubieran hecho ellos. Esa última palabra, ellos, se clavó en mi mente. Había algo más, una fuerza invisible que seguía controlando los hilos. De pronto, el sonido de un motor más potente se acercó desde la carretera. 3 luces aparecieron entre la niebla, acercándose lentamente. Isabela retrocedió, aterrada. «Son ellos», susurró. «Vinieron a terminar lo que empezaron». Mi madre giró hacia los vehículos y bajó la voz. «No debiste volver, hijo. Ahora ya no hay salida». Por un instante, todo se detuvo.
Las puertas de las camionetas se abrieron y 3 hombres descendieron, cubiertos con impermeables oscuros. No podía verles el rostro, pero uno de ellos se acercó con paso firme, observándome como si me conociera desde siempre. «Adrián Calmet», dijo con tono autoritario, «entréganos lo que ella tomó». «¿Qué tomé?», pregunté confundido. El hombre sonrió apenas. «Los documentos. Tu novia los escondió antes de desaparecer, y creemos que tú sabes dónde están». Miré a Isabela, que negó con la cabeza. Su voz apenas fue un susurro. «Nunca los tuve. Los escondí donde nadie buscaría». El hombre hizo una señal con la mano y uno de los otros se adelantó. En ese momento, Elías dio un paso al frente, extendiendo el brazo. «Déjenlos en paz», dijo con tono firme. Esto no era parte del trato. El líder lo miró con desprecio. «El trato terminó cuando trajiste a tu hermano aquí». Entonces todo ocurrió en segundos. Uno de los hombres empujó a Elías al suelo. Yo corrí hacia él, pero un golpe en la espalda me lanzó contra la tierra húmeda. El barro me cubrió el rostro. Oí los gritos de Isabela y la voz de mi madre pidiendo que se detuvieran. Cuando logré levantarme, todo era confusión. Luces que se movían, sombras que se enfrentaban, y el rugido del trueno mezclado con los gritos. Sentí una punzada en el brazo, un ardor agudo. No sabía si era miedo o dolor. Elías logró ponerse de pie y lanzó una herramienta hacia uno de los atacantes. Luego me miró directamente. «¡Corre, Adrián! ¡Llévala contigo!». Tomé a Isabela de la mano y corrimos hacia los árboles. Las ramas nos golpeaban, la lluvia nos cegaba, pero seguimos. Detrás escuché un grito que no supe identificar. ¿Mi hermano o uno de los hombres? El aire olía a metal, a tierra, a algo irreversible. Llegamos hasta una vieja cabaña junto al río, una de esas que los pescadores usaban antes de que el agua se secara. Entramos jadeando. Las tablas del suelo crujían y el viento se colaba por las rendijas. Isabela se desplomó en una silla, agotada. «Ya no hay escapatoria, Adrián. Ellos siempre encuentran el camino». «No esta vez», le respondí, mirando por la ventana. «No pienso huir más». Fue entonces cuando me contó el último secreto. Con voz quebrada, reveló que los documentos estaban ocultos dentro de una vieja cámara fotográfica, la misma que me había regalado ella antes de desaparecer. Esa cámara estaba guardada en mi casa, en el ático, envuelta entre mis recuerdos de juventud. Me quedé helado. Todos esos años la había tenido cerca, sin imaginar que dentro se escondía la verdad que todos temían. Salí corriendo bajo la lluvia, con Isabela siguiéndome. El camino hasta la casa fue eterno. Cada relámpago iluminaba las colinas, cada sombra parecía un enemigo. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. Adentro, todo estaba revuelto. Cajas caídas, muebles rotos, el olor a humedad mezclado con algo agrio. Subí las escaleras casi sin aire. En el ático, entre viejas mantas, encontré la cámara. La tomé con manos temblorosas. «Aquí está», dije. «Aquí está lo que tanto buscaban». Isabela se acercó y con un gesto rápido abrió la parte trasera.
De su interior cayó un pequeño sobre amarillento. Dentro había fotografías y un cuaderno con nombres, fechas, transacciones. Nombres de políticos, empresarios y funcionarios del pueblo. Y el de mi madre. Todo cobró sentido. El galpón, los años de silencio, la desesperación por mantener a Isabela oculta. Mi madre no solo había participado, había sido parte esencial de aquel entramado de corrupción que mi abuelo había dejado atrás. En ese instante, un ruido abajo nos alertó. La puerta se abrió con violencia. Voces subiendo las escaleras. Isabela me miró con determinación. «Corre con los documentos, yo los distraigo». «No voy a dejarte otra vez», le dije. Ella sonrió, una sonrisa triste, resignada. «Entonces, hazlo por los dos. Si no salimos de esto, al menos que la verdad no se pierda otra vez». El corazón me dolía. Tomé el sobre, bajé las escaleras por la parte trasera de la casa y salí corriendo bajo la tormenta. Desde el bosque, miré hacia atrás y vi cómo las luces iluminaban las ventanas. Los gritos volvieron, mezclados con el sonido del trueno. Seguí corriendo hasta llegar al pueblo. La madrugada me encontró en la comisaría local. Entregué el sobre a un agente que me observó incrédulo. No me creyeron al principio, pero cuando vieron los nombres, las firmas y los sellos, su expresión cambió. Pasaron horas antes de que todo se desplegara. Patrullas, sirenas, interrogatorios. Arrestaron a varios funcionarios, entre ellos a mi madre. Elías fue encontrado malherido cerca del galpón. Sobrevivió, pero jamás volvió a ser el mismo. De Isabela no supe más durante semanas. Pensé que la había perdido otra vez, hasta que un día, en medio del amanecer, la vi sentada frente a la panadería del pueblo. Llevaba un vestido claro y una expresión serena, como si el pasado al fin hubiera dejado de perseguirla. Nos abrazamos sin decir palabra. El silencio fue suficiente. Han pasado 5 años desde aquella noche. Dejé el pueblo, vendí la casa y me mudé lejos, a un lugar donde la lluvia no me recordara tanto. A veces despierto con el eco de aquella voz en la oscuridad o con la imagen de mi madre observándome con esa calma aterradora. No sé si hice lo correcto. La verdad destruyó a mi familia, pero liberó a Isabela y a mí. A veces pienso que hay verdades que deberían quedarse enterradas, pero luego recuerdo sus ojos, su miedo, su valor, y entiendo que el silencio también puede ser una condena. Hoy, mientras cuento esto, lo hago con una mezcla de alivio y dolor. Porque si algo aprendí, es que la verdad no desaparece, solo espera a que alguien tenga el valor de mirarla de frente. Y si estás leyendo mi historia, si alguna vez te enfrentas a un silencio que te parece demasiado cómodo, no lo ignores. Las mentiras más grandes suelen esconderse en los lugares más familiares, porque yo también creí que conocía a mi familia, y me equivoqué. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejar tu opinión, a compartir este relato y a suscribirte para seguir descubriendo historias que demuestran que, incluso cuando creemos haberlo visto todo, siempre hay algo más esperándonos, en el lugar menos